Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate de mí, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, aquí camino a algunos lugares de la Decápolis, de Cesarea de Filipos. Va Jesús con sus discípulos. En el camino, y aparece con frecuencia esta expresión, en el camino. En el camino pregunta Jesús a aquellos discípulos suyos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Claro, los discípulos le contestan a aquellos que habían oído hablar de parte de la gente, sí. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros que era Elías, porque estaba así la tradición y la seguridad de que Elías habría de venir en el último tiempo. Y otros pensaban que era un profeta o uno de los profetas. Claro, no estaban acertados en este juicio. Jesús vuelve a preguntar entonces: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta por parte de Pedro, ¿cuál es? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es reconocido por Pedro como Mesías. Él es el que toma la voz cantante y pronuncia esta afirmación que es cierta. Jesús es el Mesías. Claro, está menos explicitado aquí probablemente que en Mateo, ¿no es cierto? Sí. Bienaventurado eres Pedro, porque carne y sangre, hombre alguno, no te lo ha revelado. No se lo reveló hombre alguno porque no lo pueden saber. No pueden reconocerlo. No estaban en condiciones en ese tiempo ninguno de reconocer en Jesús al Mesías de Dios, al Hijo del Dios vivo. Carne y sangre no te lo revelaron, sino ¿quién? Dios, mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados aquellos que lo reconocemos al Señor. Claro, después viene el otro episodio, que uno dirá, bueno, todo lo contrario. Y todo esto está bastante relacionado, en realidad está relacionado con el Sermón de la Llanura que hace poco leímos, en el curso de esta semana, leímos en el Evangelio de Lucas. Hay que dar para recibir. La misericordia habíamos aprendido. Inclinándose el amor de Dios ante la miseria del corazón del hombre. Sí, dar amor en definitiva, lo que queremos recibir de parte del otro, pero que parta de nosotros. El misterio del amor es no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Siempre primero es Dios. Él es el que primerea, como nos dijo el Papa no hace tanto. Y tenemos que primerear, dar aquello que queremos recibir.
Porque si nos quedamos en no hagas al otro lo que no quieres que el otro te haga a ti, partimos del no. Pero aquí partimos del sí, del ser, del hacer, dar, prestar, amar, siempre que venga de nosotros. Y de Cristo partió precisamente. Dios siempre nos dio la palabra, nos dio el amor, nos dio la sabiduría, nos dio la riqueza infinita que es la vida, hermanos. Pero primero para recibir de parte de nosotros lo que puede recibir. Fíjense, en el camino, otra vez en el camino, un día de vuelta, claro, ¿qué dice Jesús? Respecto de lo que era el Hijo del Hombre, el Cristo de Dios, cómo habría de vivir para ser reconocido como tal. Y tenía que vivir en el dar, en el darse, como hizo el Señor. Y a raíz de eso, ¿qué obtuvo? Y de parte de aquellos que no lo amaron, de parte de aquellos que lo envidiaron, de parte de aquellos que finalmente lo odiaron, que buscaron matarlo, ¿qué obtuvo? La muerte. ¿Y qué lección nos surge entonces de esto? Porque esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos, que el Hijo del Hombre tiene que ser perseguido por los ancianos, los escribas, los sacerdotes, los sabios, ser muerto finalmente, pero después resucitar, al tercer día resucitar de entre los muertos. Claro, Pedro en realidad no concibe esto, como probablemente humanamente esto es inconcebible. Uno diremos que es imposible, sí. Y probablemente al hablar de lo imposible utilizamos el término utopía. Sí, es una utopía, sí, realmente. Pero utopía no quiere decir que sea imposible. Utopos, fuera de lugar, no está en este lugar en que nosotros reflexionamos siempre desde el punto de vista humano racionalmente. Quizá no haya la lógica de la razón, de la pura razón, en esto que nos propone el Señor, como no lo hay, por ejemplo, como muchos sostienen, en el Sermón de la Llanura o en el Sermón del Monte, que es lo mismo. En el Sermón del Monte el Señor habla desde lo más elevado. ¿De dónde viene? De los cielos, dice Dios. Y en el Sermón de la Llanura baja a nosotros y nos da las reglas prácticas, cómo actuar en este mundo para finalmente ser lo que Dios hace de nosotros. Pero primero hay que dar. Lo que se quiere recibir hay que darlo. Y lo que Dios quiere en Cristo Jesús para todos nosotros es la vida que no tenemos. Y entonces pone la vida Él por todos. Da la vida para recibir la vida, sí, por la resurrección en Él mismo, pero por la resurrección también en todos nosotros, en todos aquellos que lo seguimos por el camino, donde el Señor nos va enseñando, nos va revelando esa verdad que no conocemos. Porque fíjense que estas afirmaciones, verdades que el Señor nos enseña, lo hace durante el camino. Y el camino es el camino nuevo y vivo que desarrollamos cuando verdaderamente seguimos al Señor. Cuando hacemos como Él nos dice, con el poder del Espíritu que nos da, que es cuando nace verdaderamente la Iglesia, hacemos como Él dice, entonces vamos recibiendo de parte del Señor estas enseñanzas, el Espíritu de la verdad, que el mundo no recibe, que recibe el cristiano, nos guía a la plenitud de la verdad y nos recuerda las cosas que Jesús nos enseñó y nos guía a la plenitud, como decimos, de esas mismas cosas. Entonces esta verdad nos hace libres y ahí podemos, ya obrados por el Señor y el poder de Dios en Él y por Él en nosotros, nos hace verdaderamente aptos para la participación de ese reino de la vida. Porque lo que recibimos es la vida, porque lo que ponemos es la vida también. ¿Usted quiere recibir lo mejor del otro? Bueno, dé primero. El Señor dio la vida, puso la vida por todos.
Usted dirá, ¿tuvo agradecimiento? Y de parte de aquellos que lo escucharon y lo mataron, nada, por supuesto. Pero de parte del Dios, que es el único que juzga según justicia, la vida, la resurrección y la vida. Esto es lo que nos aguarda a nosotros si seguimos al Señor por el camino. Porque en el camino nos revela la verdad. Y al final del camino nos da la vida. Si verdaderamente lo hemos seguido. Seguirlo a Él quiere decir obrar como Él nos dice. Y ahí tendremos la verdad revelada por el mismo Jesús y finalmente obrada esa verdad siguiendo en el camino al Señor de la verdad y de la vida con la cual nos aguarda en el lugar a donde nos lleva. ¿Qué te parece, Patricia? Pues es verdad, ¿no? El Señor comenta a sus discípulos en este pasaje lo que le va a ocurrir. Y muchas veces no muchas veces, siempre los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Para nosotros los hombres se nos hace complicado, difícil, casi como si fuera inconcebible el que el Salvador tenga que sufrir, morir, porque uno piensa en el Mesías como alguien triunfante, que todo lo puede, que somete todo, pero no a la manera del ser humano, sino a la manera de Dios. Y a nosotros nos cuesta entender la manera de Dios, quizás porque no somos personas que sepan lo que es el amor, a pesar de que fuimos hechos por amor. Nos cuesta comprender el tener que dar la vida por el otro. Y sí, nos hemos alejado mucho de Dios. Estamos en el lugar opuesto, claro. Y entonces nos cuesta entender a Dios. El amor, y estamos lejos del amar, hasta poner la vida por el otro. No hay mayor amor, nos dice el Señor, que el amor de aquel que pone su vida por sus hermanos. Pero desde el punto de vista de una pura razón, una lógica humana, esto es impracticable para el hombre. ¿Quién pone la vida por tanta gente que no merece, uno diría, así a priori desde el punto de vista de una humana razón? ¿Quién puede ser o merecer que pongamos la vida por él? Bueno, a nadie se le ocurre, ¿no? Solamente a Dios, por supuesto, porque Él nos da aquello que damos. ¿Qué queremos recibir? Recibir la vida. ¿Qué mayor tesoro que la vida? Y Dios nos da la vida, pero la vida verdadera, eterna, definitiva, la vida que nunca deja de ser. Pero pongamos nosotros de parte nuestra colaboración. Ponemos la vida. No quiero decir que la tengamos que hacer de modo así literal, ¿no es cierto? A veces ha ocurrido, sí. El Señor lo hizo. Pero ponemos todo aquello que debemos poner en orden a lo que nos enseñan las bienaventuranzas. Le damos al otro. Oramos por los enemigos. Prestamos sin esperar devolución. Y rara vez hacemos una cosa así. Pero poner la vida para recibir la vida es verdaderamente virtud, posibilidad y realidad finalmente cristiana. El Señor puso la vida por todos. ¿Y qué recibió? La gloria, la vida en gloria, que la participa con nosotros, porque siempre Él es el que da. El que comienza por dar, porque es Dios, y Dios nos da la vida. Es el que nos hizo a imagen y semejanza suya. El que hizo en nosotros y recuperó en nosotros, cuando se perdió, esa verdadera semejanza que es la de la vida en gloria. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra tuya,
por esta palabra que llega a nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, Señor. Tu espíritu de fe, de amor, tu espíritu de dar y darnos. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.